Una de las dificultades de nosotros los creyentes es que con mucha frecuencia consideramos que de Dios solamente tenemos que recibir bendiciones, ayudas, todo tipo de bien que nos haga falta. Y olvidamos también con mucha frecuencia cuáles son nuestras obligaciones como hijos de Dios, qué nos enseña Cristo, qué nos propone Cristo, a qué nos envía Cristo. El relato del Evangelio de este día, hermano, nos va a dar luz para entender que como discípulos de Cristo tenemos que aprender también a ser misioneros suyos. Por eso los felicito por creer en el Señor. Creer es una gracia, no es una casualidad o una suerte. Es una gracia que baja de lo alto. Creer en Jesucristo, el enviado de Dios, el Salvador de cada uno de nosotros, del mundo entero. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 apóstoles, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, hermanos, recién acababa de decir a los discípulos, a los apóstoles, cuando contemplaba las multitudes que estaban ansiosas de escuchar la palabra de Dios, les dijo: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies, rueguen al Padre Eterno que envíe trabajadores a sus campos. Esa es una de nuestras tareas, rogarle al Señor que siga suscitando vocaciones consagradas, sacerdotes, religiosos, religiosas y muchos, pero muchos laicos comprometidos con la difusión del Evangelio. No laicos que se reúnen en las iglesias nada más para platicar, como si fuera un grupo de compadres o de comadres. Que haya grupos verdaderamente apostólicos. Cualquier grupo de la iglesia, piensen en el que sea, si no hace apostolado, no ha descubierto aún la esencia de su ser cristiano. Porque Cristo siempre llama para que sean discípulos suyos, pero no queda ahí. Siendo discípulos de Cristo, tienen que ser también misioneros. Se es discípulo, se es misionero de Cristo mismo. El relato que acabamos de escuchar así nos lo da a entender. Jesús llamó a sus apóstoles. Y la etimología, hermanos, del mismo nombre de apóstol, ¿por qué les puso apóstoles? ¿Por qué no les puso otro nombre? ¿Por qué precisamente apóstol? Porque la palabra apóstol es una locución griega, significa enviado. Apóstol quiere decir enviado. Cristo desde el principio quiso que ellos entendieran que no nada más iban a estar con Él felices de la vida, sino que los estaba preparando para que ellos continuaran su labor evangelizadora. Bueno, en respuesta a la necesidad que Él veía de tanta gente ansiosa y necesitada de la palabra de Dios, da respuesta enviándolos.
Ellos empiezan a practicar lo que iba a hacer su tarea para el resto de sus vidas. Y llama a 12 y nombra a 12. Dice San Mateo, el primero de todos, cuando empieza la lista, Simón, llamado Pedro. Fíjense, hermanos, que San Pedro no fue el primero de los apóstoles en ser llamado. Antes que él, por ejemplo, estuvo su hermano Andrés y Juan el Evangelista. Fueron llamados antes que Cristo a ser apóstoles. Pero San Mateo, como San Marcos y San Lucas, cuando hacen la lista de los apóstoles, siempre aparece en primer lugar Pedro, el primero de todos por importancia, porque Pedro es el representante de Cristo, porque en Pedro el Señor quiso depositar su confianza, aún sabiendo sus limitaciones, lo nombra su vicario, el que tenía que confirmar en la fe a sus hermanos. Y menciona a los demás. Los invito a propósito a consultar en mi canal la vida particular de cada uno de estos apóstoles. Bueno, por ahí me falta hablar de alguno, pero de la mayoría ustedes pueden encontrar la vida, por ejemplo, de Juan el Evangelista, Juan el Bautista, que Bautista no fue de los 12 apóstoles, pero es una de las vidas que ustedes pueden consultar aquí en mi canal de YouTube. Felipe, Bartolomé. Bueno, y al último también en las listas, así como el primero es Pedro, el último es el que traicionó la confianza de Cristo, que es Judas Iscariote. Él vendió al Señor por unas cuantas monedas de plata. Le pusieron precio al Hijo de Dios. Y este apóstol malagradecido, malintencionado, carente de fe desde el principio, de apóstol solamente tenía el nombre, acabó traicionándolo. Y para nosotros esta también es una lección, mala, pero lo es. Que no siga habiendo entre nosotros, hermanos, que nunca vaya a haber entre nosotros Judas, de esos que abandonan la fe, de esos que dicen, sí, yo antes iba a la iglesia, yo antes hacía esto y hacía aquello otro. Yo antes pertenecía al grupo fulano y me acuerdo que hicimos esto, esto y esto, pero ahora ya me alejé de las cosas de Dios. ¿No les parece que es una manera de traicionar la confianza que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros? Cristo nos sigue llamando por nuestro nombre, no somos ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, ni Simón el Cananeo. Como te llames, hermanos, hermano, hermana, el Señor te sigue llamando. No abandones las cosas de la fe. No seas de esos que dicen, me hicieron un feo en la iglesia, el sacerdote, un hermano, otra hermana, y por eso yo mejor me alejo. Son más pretextos que realidad. El que es traicionero, la que es traicionera, solamente está buscando pretextos. A seguir firmes, por lo tanto, hermanos, en el seguimiento de Cristo. Insistiendo, el seguimiento comporta también el envío que el Señor hace de cada uno. Y ya estos 12, nuestro Señor los mandó con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en tierra de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor, por lo tanto, hermanos, tiene claro, y así lo manifiesta a los apóstoles, que los primerísimos depositarios de las enseñanzas sobre el reino de los cielos tienen que ser los israelitas, tienen que ser los judíos, el pueblo elegido por Dios, pues. Vayan en pos de esas ovejas perdidas. Así se hace referencia y se cumple la profecía de Ezequiel del capítulo 34, donde se anuncia que en los tiempos mesiánicos, Dios, viendo la insuficiencia y la falta de eficacia de los pastores,
Dios en persona se va a hacer cargo de sus ovejas. Y Cristo es Dios. Cristo en persona, Dios en persona, viene a hacerse cargo de las ovejas que andan perdidas, abandonadas, tristes, desilusionadas, sin un rumbo claro en la vida, sin tener presente el destino final. Dios en persona, o sea, Cristo en persona, se hace cargo de esto. Y Cristo, cuando los envió, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, para sacar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades. Es decir, los apóstoles son como una extensión misma, o son la extensión misma del ministerio de Cristo. El poder que Cristo tiene se los concede a los apóstoles para que quede completamente claro ante quienes escuchan el mensaje de salvación que esa doctrina nueva, que esa doctrina maravillosa, novedosa, eso quiere decir el Evangelio, la buena noticia, las buenas noticias, que esa noticia, que esa enseñanza está corroborada por los actos milagrosos. Los milagros son como el sello de la doctrina que se enseña. Así Cristo enseña, pero ratifica que lo enseña con el poder de Dios al obrar milagros. Porque junto a las palabras, como siempre, para que haya credibilidad, debe haber hechos. Dice el apóstol Santiago, a ver, demuéstrame tú la fe que dices que tienes sin obras. Yo, en cambio, te voy a demostrar mi fe con obras, con hechos. En otras palabras, no le podemos decir a Dios que lo amamos, que lo adoramos, que es el centro de nuestra vida, y no se lo demostramos con hechos, solo palabras. O en la vida matrimonial, o en el noviazgo de los jóvenes. ¿Cómo va a demostrar uno al otro que le ama realmente? ¿Con puras palabras? Hasta ahí dicho, las palabras se las lleva el viento. Son las obras las que demuestran los verdaderos sentimientos de una persona. Así que ellos van con este poder. Vayan en busca, pues, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Primeros destinatarios, el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos. Pero en un primer momento, porque en un segundo momento Cristo, después de resucitar, Cristo resucitado, ahora sí da la orden de que la predicación debe ser universal. Vean, por ejemplo, la conclusión del Evangelio según San Mateo y según San Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Anuncien la buena noticia a todas las naciones. Claro que nosotros estábamos contemplados en la mente divina del Salvador. Él es el Redentor del mundo. No es el Salvador de una nación o de una raza solamente, de todos, aunque primero Dios escogió un pueblo a quien Él bendijo y sigue siendo bendito. Vayan y proclamen. Entonces, hermanos, nosotros como discípulos, concluyendo, debemos recordar la misión que tenemos de evangelizar a los demás. Les pregunto, ¿cuál es actualmente tu apostolado? ¿Qué es lo que haces a favor de que Cristo sea conocido, amado, respetado y obedecido? ¿Cuál es tu trabajo? Hermanos, que en las iglesias no haya gente que siembre cizaña, gente envidiosa, gente que en lugar de abrirle las puertas a los demás hermanos se las estén cerrando. Debemos evitar que los grupos sean grupos cerrados, que los grupos se sientan por encima de los demás.
grupos o de las demás personas. El apostolado es el alma del discipulado. Cristo llama para enviar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz y bendecido día, hermanos. Reenvíen, por favor, y gracias por llegar hasta este momento.